¿Tu hijo o hija nació antes de tiempo? Entonces seguramente ya sabes todos los riesgos médicos que hay que considerar. Pero, ¿tus médicos te han dicho algo sobre la importancia de establecer un vínculo afectivo con tu bebé prematuro? Tocarlo, abrazarlo, cargar unos minutos su cuerpecito y hasta cantarle a través del cunero son algunas de las formas en que el niño pretérmino comienza a establecer sus vínculos con el mundo y con sus padres. ¿Qué pasa con las emociones de la madre que dio a luz de forma prematura? ¿Es posible que no se sienta preparada para cuidar a su hijo? ¿Qué rol juega la pareja en la vinculación de crianza de la madre con el hijo? Hoy, en Diálogos en Confianza, niños prematuros. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jauregui y el día de hoy, como ya viste, vamos a hablar de los niños prematuros. Un tema que, bueno, nos atañe a todos, por supuesto. Ustedes nos preguntan mucho en las redes que qué es lo que sucede, cómo se pueden preparar, cuáles son las consecuencias, en fin, muchas cosas que vamos a platicar en torno a esto de los niños prematuros. Cómo hacer la alianza, cómo estar cercano al bebé, etcétera. Y bueno, el día de hoy estoy yo solita, pero bueno, vamos a estar atentísimos aquí en Diálogos con las redes sociales. Por supuesto que vamos a estar leyendo todo lo posible a través del Facebook Live, lo que ustedes nos estén platicando. Recuerden que nuestros teléfonos ya están abiertos también, a través del Twitter, todo lo que ustedes nos quieran preguntar y aprovechando de las invitadas. El día de hoy tenemos a mujeres invitadas, a las invitadas que tenemos el día de hoy, que nos van a estar respondiendo las dudas y ampliando toda la información que necesitamos para entender con más claridad, por supuesto, este tema. Y bueno, el día de hoy tenemos aquí con nosotros a la doctora Deneb. Ella es Deneb Morales Marquet. Ella es pediatra, neonatóloga, médica, adscrita a la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Instituto Nacional de Perinatología. Deneb, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué gusto tenerte por aquí. Muchas gracias. Bienvenida. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias por aceptar. Fabiola Soto, también Villaseñor, está con nosotros. Ella es profesora investigadora del Departamento de Atención a la Salud de la UAM Xochimilco y es coordinadora de la maestría en rehabilitación neurológica. Fabiola, qué gusto tenerte por aquí. Pues igualmente por habernos invitado y poder compartir con el público. Al contrario, gracias de veras por haber aceptado la invitación y por supuesto por hacer el esfuerzo de estar aquí. Jessica Nizaya Contreras Toledo también está aquí con nosotros. Ella es maestra en rehabilitación neurológica, licenciada en enfermería y directora académica de la licenciatura en enfermería de la Unitec. Jessica, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bienvenida, qué gusto tenerte por aquí. Y también tenemos con nosotros, en un momento se integra a Miriam Gutiérrez, que ella es psicoanalista. También me va a dar mucho gusto tener entre nosotros aquí a Miriam. Y bueno, a lo largo del programa vamos a ver cápsulas médicas con el origen o sea, lo que queremos hacer es familiarizar a los padres con estos procesos que los niños prematuros pueden necesitar justamente durante su desarrollo. Esto es lo que vamos a estar viendo y, por supuesto, nuestras invitadas del día de hoy nos van a ir aclarando lo que estamos viendo y cualquier duda que a ustedes les surja, por supuesto. Y bueno, para empezar a hablar de esto, acompáñame a ver justamente una de estas cápsulas. Una incubadora es la que nosotros ocupamos para lograr mantener la temperatura de un recién nacido prematuro. Tenemos dos unidades, puede ser una incubadora térmica o una incubadora cerrada. La cerrada es de doble pared, el cual nos va a permitir manejar a un prematuro de muy bajo peso y cubrir sus características que él requiere de acuerdo a sus semanas de gestación. Podemos monitorizar al paciente sin necesidad de estarlo manipulando, nos va a manejar temperatura y humedad del paciente. La unidad de cuna radiante, esa nos proporciona cuando manejamos a pacientes que tienen un tratamiento médico quirúrgico, el cual nos va a proporcionar manipularlo y abordarlo más directamente, además de que se maneja para pacientes a término.
De la diferencia que hay entre la térmica y la cerrada es que la cerrada nos permite manejar al prematuro y no pierde temperatura y humedad. La importancia de mantener la temperatura en el prematuro es que pierde muchos líquidos. Como tiene poca grasa, su piel es muy delgada. Entonces eso nos permite que haya tanto pérdida de temperatura como de pérdidas insensibles. Entonces la cerrada con el servocontrol los va a mantener a regular esas pérdidas, tanto humedad como temperatura. El tiempo que debe de estar el prematuro dentro de una incubadora depende de muchas fases. Por ejemplo, que complete su peso, que controle ya la temperatura y que ya hayamos recuperado las semanas de gestación. Las bolsas térmicas las usamos, por ejemplo, cuando el recién nacido acaba de nacer y lo vamos a trasladar. El sacarlos de la incubadora pierden temperatura. Entonces, cuando vamos a hacer algún procedimiento para que nos mantengamos la temperatura y la humedad, la metemos en una bolsa de polietileno para que esta nos ayude a mantener esas necesidades. La fototerapia la utilizamos para cualquier tipo de recién nacido, ya sea término o ya sea prematuro, pero principalmente el prematuro llega a desencadenar un tinte ictérico en todo su cuerpo. Consiste en el incremento de los niveles séricos de la bilirrubina y por eso es necesario la aplicación de la fototerapia. Esta la podemos utilizar ya sea en cuna radiante o en cuna incubadora cerrada. Principalmente lo ocupamos con los prematuros. La fototerapia nos va a ayudar a romper las cadenas de la bilirrubina y disminuir los niveles. Muchísimas gracias por esta aclaración. Y bueno, a mí me gustaría empezar preguntándoles, bueno, por supuesto le doy la bienvenida a Miriam, ya te lo he Gracias. presentado. Qué gusto estar, que estás aquí con nosotros, Miriam. Gracias, Y bueno, Cristina. ¿cómo es que los padres van aceptando y haciendo suyos los procesos médicos? ¿Eso les ayuda en el proceso de la vinculación? Pues yo creo que uno de los elementos más importantes es entender el proceso por el que los padres pasan. O sea, normalmente el nacimiento de cualquier bebé pues implica digamos, un desequilibrio tanto en los procesos de adaptación a la mamá, a la nueva tarea que tiene que hacer, como de organización de la familia. Y cuando se trata de un niño prematuro, pues esto viene acompañado también de una incertidumbre con respecto a las posibilidades de sobrevida del niño y a las condiciones de salud que tiene en el momento en que está en la atención hospitalaria y qué es lo que va a pasar cuando egresa. Entonces yo creo que uno de los elementos fundamentales es entender el proceso por el que pasan los padres y que el personal de salud que se responsabiliza de su atención pues los incorpore al plan de de intervenciones y de estrategias que se desarrollan en el cuidado del niño para que ellos entiendan cuál es el proceso que vive el niño y de qué manera ellos pueden participar. Claro, importante. ¿Y cuál es el proceso que vive el niño? Bueno, pues yo creo que lo primero es clasificar que no todos los prematuros son iguales, ¿no? O sea, tenemos bebés que están mucho tiempo en el hospital, tienen estancias prolongadas, a veces hasta de 2 o 3 meses en el hospital. ¿A qué se debe? Entonces, bueno, en general, vamos a dar un poquito de definiciones, pero el prematuro extremo es el que es menor de 28 semanas y en general son niños que pesan alrededor de 1 kilo o menos. Entonces, estos bebés tienen que completar su desarrollo y sobre todo de todas las funciones, ¿no? Nos preocupa mucho el pulmón, el corazón, el riñón, y vamos viendo cómo poco a poco los bebés van desarrollando estas funciones, pero inevitablemente tienen que estar en el hospital en promedio hasta que lleguen a un peso de 2 kilos. Wow. Entonces, al llegar a este peso de 2 kilos, pasan muchas situaciones, ¿no? Sabemos que hay problemas cardíacos, problemas respiratorios, a los cuales los padres se van enfrentando en el día a día y que a veces es muy difícil desde el principio establecer un tiempo de estancia o determinadas complicaciones que los bebés pueden pasar. Sin embargo, un prematuro de 36 semanas o un prematuro de 34 a 36.6 semanas, que bueno, se clasificaban como prematuros tardíos, sabemos que son bebés que pueden tener complicaciones durante su estancia hospitalaria, pero tampoco son las mismas que esperamos que en un bebé prematuro extremo. Claro. Entonces, en las unidades de cuidados intensivos neonatales nos hemos dedicado a tratar de establecer este vínculo desde los primeros días de vida, en fomentar el apego de la madre, en más tiempo de los padres durante las horas de visita. Por ejemplo,
En el Instituto Nacional de Perinatología, donde yo trabajo, tenemos horario abierto para los padres. Ellos pueden entrar desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche y estamos trabajando en el proceso de que ahora entren otros familiares, ¿no? Los abuelos, algunas veces los hermanos pequeños, aunque son unidades que tienen alta complejidad de tecnología, a veces no es posible que tengamos a toda la familia. Sí tratamos de que al menos padre y madre estén casi todo el tiempo con los bebés. ¿Por qué? Porque sabemos que esto nos ayuda mucho en la relación, en el vínculo del madre e hijo, ¿no? Inclusive con los padres hacemos canguro, pero sobre todo nos da mucha estabilidad en los bebés. Los bebés que están más tiempo en canguro logran mejores velocidades de crecimiento, mejora el neurodesarrollo y sobre todo que sabemos que la familia se involucra más en el cuidado y en detectar los signos de alarma cuando estuvieron más tiempo con los bebés en el hospital, ¿no? La mamá se acostumbra a ver los monitores, a saber reconocer cuando el bebé necesita oxígeno, cuando el bebé está fatigándose en la alimentación. Y si la mamá está más tiempo en el hospital, es mucho mejor la calidad que le va a brindar de atención cuando llegue a casa. Híjole, qué importante, caray. Y difícil también, me imagino. O sea, de repente los papás, pues algunos no tendrán como la disponibilidad por muchas razones, por sus trabajos, porque tienen hijos más pequeñitos, de poder estar ahí todo el tiempo. ¿Y qué es lo que sucede entonces? En ese sentido hay que considerar que es esencial este apego o vínculo con el niño, que generalmente o antes se le dejaba como mucho al personal, ¿no? En ese sentido, el personal que pasaba muchísimo tiempo con el niño, pues era quien generaba ese vínculo y de repente nos olvidábamos de los papás por ciertos procesos dentro del área de cuidados intensivos. ¿El personal te refieres a las enfermeras? Enfermeras, médicos, de repente fisioterapeutas que entraban a ver a los niños. Pero actualmente la tendencia es cambiar esta dinámica. ¿Por qué? Porque tenemos que involucrar a la familia, en especial a los papás, y justo hace esto, que identifiquen tempranamente, que conozcan al bebé, que se involucren en sus cuidados y que eso genere que cuando se vaya a casa menos estrés en la familia, menos ansiedad por parte de los padres, porque bueno, se llevan a un bebé mucho más pequeño que requiere más cuidados y que eso genera muchísimo estrés y a veces mucha ansiedad en las mamis. Entonces, el que pase más tiempo dentro ayuda a que identifique qué es lo que está pasando, que pueda solucionar en ese momento y que pueda disfrutar de la relación con su bebé. Claro. Cuando estamos hablando de vínculo, Miriam, ¿a qué nos referimos? El vínculo de la mamá con el bebé y del papá con el bebé. Pues es el vínculo más importante. Para todos nuestro primer amor es siempre la mamá, ¿no? Entonces, la relación que hay entre el bebé y la mamá es incluso prenatal, ¿no? Desde el momento en que la mamá sabe que está embarazada, todo el discurso que se hace sobre va a ser una niña o va a ser un niño, cómo se va a llamar, todo eso va teniendo una influencia en la relación que tiene la mamá con el niño, ¿no? En todo este imaginario que hay desde el lado de la mamá en relación al bebé y también de la familia. Y ahorita que decías, la mamá está muy ansiosa, bueno, todo el mundo ha escuchado de la depresión posparto, que tiene un lado biológico, pero tiene también un lado emocional. Entonces, creo que una de las personas más importantes para ayudar al bebé es ayudar a la mamá, ¿no? Acompañarla, no dejarla sola, porque la mamá vive toda una serie de emociones contradictorias entre que está muy feliz y está preocupada y está sintiendo que a lo mejor ella hizo algo mal y por eso el bebé no nació a tiempo, en fin. Entonces, el acompañamiento familiar y terapéutico, si fuera posible, que se le puede hacer a la mamá, creo que le daría mucha confianza para ella dar este acompañamiento al bebé, y entonces ahí el papel de la familia y del personal médico es muy importante, ¿no? Oye, bueno, tú nos estás diciendo claramente que el vínculo se establece desde el embarazo, ¿no? Así es. Desde todo este proceso en el cual estás pensando en el bebé, qué nombre le vas a poner, si sabes qué sexo es, entonces ya le empiezas a hablar tal vez con el nombre que va a tener para el resto de su vida, en fin, etcétera. ¿Qué pasa cuando ese bebé nace prematuro? O sea, ahí cuesta más trabajo seguir con ese vínculo. ¿Por qué es tan importante de repente justo en los bebés prematuros como hacerlo más evidente, tenerlos a contacto físico, todos estos procesos que estamos viendo que se llevan a cabo con los bebés prematuros? Claro, porque en el momento en el que se rompe, digamos, la normalidad que se esperaba, ¿no? Es decir, hay una ruptura de la normalidad que de pronto
puede anunciar una víspera de una desgracia, de una situación grave, que en el caso de los cuidados que realmente en términos biológicos requiere el bebé, pues sabemos cada vez más que la parte emocional tiene una importancia grande en términos de cómo se siente la mamá, y que en la medida que la mamá esté más cerca del bebé, ya lo dijeron ustedes, el bebé va a estar mejor, ¿no? Porque el bebé, aunque no habla, escucha y percibe el contacto de la mano, el abrazo, la voz, el olor, todo lo que son las sensaciones están presentes en el recién nacido, y por eso es muy importante que esté muy cerca la mamá, y que el personal médico acompañe a la mamá escuchando esta angustia y esta pregunta que se está haciendo la mamá, claro, de ¿qué va a pasar con mi bebé? Esto ha ido cambiando, ¿no? Antiguamente, bueno, a los bebés prematuros se les tenía en la incubadora, no se dejaba acercarse a los papás. ¿Qué fue lo que se fueron dando cuenta con el tiempo? Que ahora pues está el canguro, y entonces sabemos aparte que el amor de la mamá se va construyendo, no necesariamente nace así por generación espontánea. Pues bueno, una de las primeras, digamos, tareas era garantizar la sobrevida de los niños. Entonces el avance tecnológico es lo que ha permitido justo esos elementos, pero las preguntas han ido más allá. O sea, no basta garantizar la sobrevida del niño, sino que la condición de prematurez es un factor de riesgo. Primero para la vida, ¿verdad? Y también es un factor de riesgo para las condiciones adecuadas del neurodesarrollo de los niños. Entonces, garantizando la sobrevida, también tenemos que garantizar que el cuidado, que el mismo cuidado que se da a los pequeños tenga el menor impacto posible en el neurodesarrollo. Entonces, pues hubo una serie de investigaciones en donde se veía que el cuidado, digamos, que se da a los neonatos por parte del personal médico y de enfermería, que está garantizado a lograr la estabilidad fisiológica del niño, pues no era suficiente para lo que ya comentó la doctora, pues de alguna manera disminuir el impacto que sus propios cuidados podían tener en el neurodesarrollo del niño. Y se empezó a involucrar con estas, a manera experimental, por decirlo de alguna manera, la participación de los padres para proveer al niño de las necesidades fundamentales que tenían que ver con la alimentación principalmente, y posteriormente con lo que es el contacto socioafectivo e interactivo. Y se descubrió que ese contacto socioafectivo e interactivo es un motor fundamental para acelerar los procesos de organización del neurodesarrollo y para ir justamente estableciendo estos procesos de vinculación de los que se está hablando, que se convierten en un motor fundamental. Perfecto, vámonos a un corte, en un momentito regresamos, quédate con nosotros, estamos en Diálogos. Tengo 37 años y soy mamá de 5 bebés prematuros, de los cuales, 2 fallecieron y uno de ellos quedó con muchas secuelas de discapacidad y los otros 2, bendito sea Dios, pues están bien. Mi primer embarazo fue de cuatrillizos, eran 2 niños y 2 niñas. Fue después de muchos años de estar buscando pues tener un bebé, fue por medio de fertilización in vitro. Y la verdad es que a pesar de todos los cuidados que llevé durante el embarazo, pues bueno, nacieron muy prematuros, nacieron de 27 semanas de gestación. Hice todo lo que me dijeron, me cuidé perfecto como me lo indicaron los médicos. Sin embargo, pues bueno, ahora sí que pues pasó esto y bueno, el nacimiento de mis hijos no fue un nacimiento como el que siempre soñé, en el momento de convertirte en mamá y querer ver a tu bebé y darle un beso. Yo no los pude ver. Todo fue muy caótico, muy complicado, lleno de muchísimos médicos, de muchos aparatos, muchas cosas. El primero en nacer fue Gerardo. Él pesó 1 kilo 120 gramos. Después nació Aurora, que ella pesó 820 gramos, fue la más chiquitita. Después salió de mí Jorge Paulo, que él venía ya sin vida. Y la verdad es que yo no
nadie me decía nada, y pues me inquieté porque no lo oía llorar y tal, y me sedaron porque me puse como muy nerviosa, porque después Luis Daniel, el chiquito, nació 2 años después de los cuatrillizos, y él también nació prematuro. Él nació también de 30 semanas de gestación y nació con una neumonía implantada porque yo ya no tenía líquido amniótico, y bueno, también fue un caos. Y para mí, pues, yo creo que si me preguntaran si volvieran a nacer, la verdad, a lo mejor dirán que estoy loca, pero sí los volvería a elegir, y a lo mejor cambiaría 2, 3 cosas, ¿verdad? Pero creo que ha sido más lo bueno y lo bonito que me ha pasado. Soy una mujer que tuvo en su primer embarazo de cuatrillizos prematuros que nacieron a las 27 semanas de gestación, y después de 2 años tuve a otro bebé prematuro que nació de 30 semanas de gestación. Pues muchísimas gracias por este testimonio. Y bueno, qué difícil escuchar todo lo que esta mamá ha tenido que pasar, y por supuesto las dificultades para salir adelante hasta el día de hoy, ¿no? ¿Cómo puede una mamá que tiene todas estas dificultades de repente enfrentar el no vivir con miedo perpetuo? Miriam. Pues creo que la mamá es la persona que más requiere atención, porque ella es la que acaba de dar a luz, es la que se siente responsable, y además, bueno, todo el mundo le responsabiliza. ¿Qué hiciste? ¿Por qué nació prematuro? A lo mejor si hubieras descansado más, ¿no? Es decir, toda la fantasmática, el imaginario de si yo hubiera podido hacer algo para que esto no hubiera ocurrido, para que no hubieran sido prematuros, ¿no? Entonces, este sentimiento tan ambivalente, también como de culpa, ¿no? Es algo muy importante que los médicos y el personal la acompañe y le diga, además porque los médicos son una opinión muy autorizada, pues para cualquier persona, ¿no? Y más en esas condiciones. Entonces, que los médicos acompañen a las mamás a quitarles esta sensación de que ellas son las responsables, las culpables, y que si hubieran hecho algo diferente lo hubieran evitado, ¿no? Porque bueno, claro, al final pues nadie quiere que su hijo esté mal, y si lo hubiera podido hacer lo hubiera hecho, ¿no? Claro. Como esta condición. En esto que nos está diciendo Miriam, que seguramente es como muy común escucharlo, ¿es responsabilidad de la mamá? No, yo creo que inevitablemente en el parto prematuro son múltiples los factores que juega todo, ¿no? Tanto la salud materna como alguna patología asociada a la propia madre, ¿no? En el embarazo, como es preeclampsia, diabetes. Actualmente en México tenemos aproximadamente un 10% de partos prematuros, pero hay una gran parte que nunca se conoce la causa, ¿no? O sea, a veces hay alguna incompetencia ismico-cervical en el cual el cérvix se va haciendo más corto, y entonces cada vez que el niño va creciendo y va pesando cada vez más, el cérvix ya no lo puede contener. Entonces muchos de estos pacientes nacen prematuros. Sin embargo, pues nunca podríamos decir que fue porque la mamá tuvo la culpa. Sí sabemos que cuando hay amenaza de parto pretérmino, la mamá tiene que guardar reposo. A veces se utilizan medicamentos tanto para mejorar las condiciones de salud de la madre, como algunos inhibidores del trabajo de parto, que eso es más bien papel del ginecólogo, pero sobre todo a nosotros en los bebés nos importa mucho que a las madres se les apliquen los que llamamos maduradores pulmonares o esquemas de maduración pulmonar, que nos facilitan que los bebés nazcan en mejores condiciones, y que además sabemos que actualmente están digamos que involucrados en mejor neurodesarrollo porque previenen hemorragia intraventricular. Entonces, sí es responsabilidad tanto de la madre como del ginecólogo la utilización de estos medicamentos, sobre todo bajo circunstancias indicadas ante amenaza de parto pretérmino, pero sobre todo que la mamá esté lo más tranquila posible, y en este momento es donde involucran las redes de apoyo, ¿no? Toda la familia que pueda ayudarla, amigos, vecinos, porque la mamá se va a enfrentar a un momento muy difícil. Como les decía hace rato, son estancias hospitalarias muy prolongadas. Nosotros lo vemos en el día a día, la familia se va desgastando mucho porque tienen que estar diario en el hospital,
porque diario tenemos que la leche materna, tráigame la leche, venga a la visita. A veces las mamás tienen otros hijos, no tienen con quién dejarlos. Entonces creo que aquí es donde juega un papel fundamental estas redes de apoyo. Ahora, en este caso en particular que acabamos de ver en la cápsula, bueno, ella nos habla de primero un embarazo múltiple y después que tal vez los que estamos viendo el caso podemos decir, bueno, puede ser una de las razones, ¿no? 4 bebés, ¿no? Y de repente, pues su siguiente embarazo también vuelve a suceder. O sea que no tiene a fuerzas que ver con que sean embarazos múltiples. Sí, la prematurez se ha asociado mucho en los embarazos múltiples, sobre todo, bueno, creo que son muchos factores. Como la modernidad ha venido cambiando todo, la mujer cada vez se embaraza a edades más grandes. Entonces, y sí, múltiples más, ¿no? Ha habido más embarazos. El embarazo múltiple en general se asocia mucho tanto a la edad materna, pero sobre todo a todos estos métodos de reproducción asistida. El uso de inseminaciones, el uso de fertilización in vitro, ha llevado a que cada vez veamos más embarazos múltiples, ¿no? O embarazos en general de más de 2 bebés. Y que esto es un factor de riesgo bien demostrado para la prematurez. Ok, eso es importante saberlo. Oigan, pues aquí tengo conmigo a Lucero. Lucero, ¿cómo estás? Hola, buenos días, bien, gracias. Gracias por aceptar la invitación. Gracias. Y bueno, tú nos vienes a contar justamente que este chiquitín, algo así sucedió, platícanos. Sí, Abner nació de 25 semanas con 2 días, pesó 795 gramos, estuvo 2 meses y medio internado, tuvo hemorragia intraventricular, grado 2, tuvo displasia broncopulmonar, tuvo retinopatía del prematuro, grado 1, tuvo 2 paros respiratorios, uno duró casi 9 minutos y estuve presente. Durísimo. Sí. Oye, fíjate que me llama mucho la atención porque dicen, una de las cosas que dicen las invitadas, las especialistas del día de hoy, dicen, bueno, nosotros queremos que los papás estén cerca para que se vayan familiarizando. Y tú ya te escuchas como doctora. O sea, ¿no? De veras, sí se familiarizan realmente y los términos que utilizan y qué cercana tienes que estar para saber todo lo que sucedió. Ahora, a mí me gustaría saber a nivel emocional, Lucero. O sea, tú, por supuesto que no prevenías que pudieras ser un embarazo prematuro. No, jamás. Yo decía... ¿Qué fue lo que sucedió ese día? O sea, ¿qué pasó de repente cuando se adelantó el parto? Pues creía que era un dolor estomacal y no, ya eran contracciones. Y ya fuimos al médico y ya tenía dilatación, me mandaron al INPER y ya traía borramiento completo. Entonces ahí ya fue inmediatamente que me ingresan y a parto. O sea, luego fue parto natural. Y ¿Qué fue el primer miedo que tuviste? El primer miedo, pues que iba a morir. Porque sabía que era muy chiquito, que no era su tiempo. Y entonces tú tenías miedo de que él iba a morir. Me están preguntando que dijiste que tenías borramiento, obviamente quiere decir que ya estabas a punto de nacer, o sea, tenías borramiento estabas completamente dilatada, ¿no? Entonces, bueno, el bebé nace y a ti ¿qué te dicen los médicos? Pues cruelmente me dicen que las posibilidades son muy pocas, que realmente no iba a sobrevivir y entonces que ya me fuera preparando. Y pues no, pasaron las horas, pasaron los días y aquí está. Claro, maravilloso y está perfecto y precioso. Oye, ¿cuáles han sido las secuelas? La secuela más grande ha sido que con las bilirrubinas altas tuvo pérdida auditiva. Tiene pérdida media en ambos oídos. Entonces seguimos con terapias de lenguaje y va a seguir así por mucho tiempo. ¿Cuál es el pronóstico? El pronóstico era que tal vez no iba a lograr hablar, pero bueno, ya habla, tiene lenguaje, va a un kinder regular y ya pues hay que seguir con la terapia siempre y siempre seguir con apoyos porque no va a ser lo mismo que otros niños. Claro, habla perfecto, yo ya lo oí decirte, hace frío, ¿verdad? Sí. ¿Cómo te llamas? Abne. Ay, qué bonito eres, Abne, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Lucero. Gracias por haber venido, de veras. Qué importante de repente, ¿no? Pero bueno, no en la mayoría de los casos suceden cosas así. Lucero nos dice de manera muy cruel, me dijeron prepárate, ¿no? Fabiola, ¿qué podemos decir de eso? Pues yo creo que el prepárate, o sea, tiene 2 implicaciones. La primera parte, como yo mencionaba hace un ratito, es pues que mientras el bebé esté en un estado crítico, todos tenemos que hacer todo lo posible para garantizar la sobrevida de ese bebé. Pero la preparación también viene en el sentido de que la prematurez es un factor de riesgo también
para las posibles alteraciones en el neurodesarrollo de los niños, y un niño prematuro siempre implica un factor de riesgo para que desarrolle algún tipo de problema. Entonces, el acompañamiento de los papás no se limita únicamente al acompañamiento durante la permanencia del niño en el ambiente hospitalario. En estos casos, los profesionales tenemos que garantizar para los papás y para las familias un seguimiento, o sea, un acompañamiento después del alta hospitalaria, para que ellos puedan desarrollar las estrategias pertinentes, para que puedan identificar de manera oportuna las dificultades que se van presentando en esto y que podamos detectar oportunamente las posibles secuelas que se pueden dar después de una prematurez. Y que muchas veces, si lo hacemos de manera oportuna y manejamos adecuadamente al niño a través de una serie de estrategias de intervención temprana, pues podemos mejorar de manera muy importante tanto el neurodesarrollo de los niños para garantizar un desarrollo lo más acercado a lo normal, o las intervenciones pertinentes para que, a pesar de la presencia de ciertos problemas, pues ellos puedan tener una vida armónica, saludable, integrada socialmente y demás. Entonces, yo creo que la preparación de los papás tiene que ver con el manejo de este momento crítico, pero también con un manejo a largo plazo, o sea, de qué es lo que tenemos que hacer constituyendo un equipo de trabajo con los padres y con las familias para garantizar las mejores condiciones de vida del niño en función de las necesidades particulares de cada caso. Jessica, ¿cuáles son algunas de estas secuelas que se pueden esperar? Pues lo vemos con el caso del pequeñito, ¿no? Pueden ser desde problemas auditivos, lo vimos en la cápsula, también podemos tener problemas un poquito más graves en el sentido de tener secuelas neurológicas en el caminar, en el hablar, prácticamente en todo, porque no sabemos, el cerebro se puede afectar en todos los sentidos. Y al afectar el cerebro, pues puede afectar muy poquito o puede afectar muchísimo, ¿no? En el sentido de que puede requerir cuidados muy especializados a largo plazo, o sabemos que también está en riesgo la vida de ese pequeñito. Entonces, por eso es esencial intervenir en cuestiones de cuidado desde muy temprano para prevenir este tipo de secuelas y que ayudar a los papás a que sigan para que puedan identificar tempranamente y podamos intervenir tempranamente. De manera práctica, ¿cuál sería la diferencia entre empezar la rehabilitación inmediatamente y no empezarla? De manera práctica, en el tiempo, ¿qué veríamos de diferencia entre un niño y otro? Podemos hablar desde la vida, o sea, desde una sobrevida hasta evitar una secuela. O sea, no es esencial que desde que nace ese chiquito el personal de salud esté capacitado para manejarlo, para prevenir la secuela. Porque antes cuidábamos mucho esta parte de vida, de que sobrevive el pequeñito, sin embargo, olvidábamos la parte de que en este transcurso se está desarrollando y se sigue desarrollando. Entonces, se generaban secuelas. Actualmente existen intervenciones de manera inmediata desde el nacimiento que nos permiten prevenir este tipo de secuelas y que se hace todo lo posible por parte del personal médico. Innatamente hay cuestiones que en el transcurso de su hospitalización pueden ocurrir, como el caso del pequeñito que nos contaban, tuvo varios paros, vino las bilirrubinas, etcétera, que pueden complicarnos, pero que hay que intervenir tempranamente. Claro. Ahora, la intervención tiene que ser de profesionales, pero ¿qué pasa con la intervención de los papás? El abrazo. O sea, esto que se ha dicho tanto, que se desarrolla a través del canguro, que bueno, es poner al bebé pegado a la mamá y al papá para poder cargarlo con estas, pues en México tenemos nuestros famosos rebozos, pero ahora se han hecho elaboraciones impresionantes alrededor del mundo. Fíjense qué sabias nuestras antiguas mexicanas, ¿no? La verdad, desde cuándo sabemos que el rebozo es maravilloso. Pero, ¿qué pasa también? O sea, ese vínculo también a nivel neuronal, ¿le va a ayudar al bebé? O sea, el contacto con la mamá, el abrazo, el beso, la voz, también va a cambiar, no solo, como nos decía Miriam, a nivel emocional, también a nivel neuronal. Es esencial. Ahora sabemos que es esencial que esté la mamá ahí presente en momentos críticos, estrictamente al nacimiento. Tenemos que tener contacto con el pequeño desde el cargado. Sabemos que la mamá está muy nerviosa porque está muy pequeñito el niño, pero no es algo prohibitivo. Antes creíamos que pues podíamos intervenir, podía generar algún daño, pero ahora sabemos que es esencial
para que el niño tenga mayor estabilidad biológica y todo lo contrario, nos ayuda en este proceso. Entonces, podemos utilizar a la mamá como una herramienta de tratamiento en este momento, claro, que va a generar un apego inmediato y ese apego va a ayudar en el transcurso de su tratamiento dentro del hospital y posteriormente. Claro. Y bueno, Fabiola, ¿querías comentar algo al respecto? Pues también en el sentido de que si bien tiene un efecto, digamos, biológico porque ayuda a regular la temperatura del bebé, a contener los aspectos posturales y demás, también implica que la mamá se sienta más competente, más segura, con menor ansiedad para que al egreso hospitalario también tenga un manejo más adecuado, que no solamente se limita al aspecto del contacto físico, que tiene un papel, digamos, del vínculo afectivo emocional muy importante, sino también las habilidades en el manejo, es decir, que sea capaz de organizar las rutinas estables para el cuidado del niño y otros elementos. Muchísimas gracias. Vamos a un corto. En un momentito regresamos. Quédate con nosotros. El programa Canguro consiste en una imitación de lo que son justamente los canguros. Así nuestros prematuros que nacen inmaduros, al estar en contacto con la mamá, les permite adaptarse a lo que es la seguridad del entorno, del medio ambiente que les da la mamá, les disminuye el estrés, les mejora la frecuencia cardíaca, les disminuye la frecuencia respiratoria y por lo tanto requieren de menor intervenciones de oxígeno, disminuye la necesidad del oxígeno y les da mayor seguridad al neonato. Nosotros procuramos que antes de que tomen la leche se haga mamá canguro 1 o 2 horas para propiciar, porque tiene otra de las ventajas mamá canguro, es que ese contacto piel a piel estimula algunas hormonas que mejoran lo que es la producción de leche materna. Entonces también estos pequeños tienen la necesidad de leche materna y ya cubrimos 2 necesidades. Dentro de otros beneficios que se ve con mamá canguro es la ganancia de peso. Tiene muchos beneficios, como vemos mamá canguro es una técnica que no es costosa porque lo único que se requiere es que, bueno, le solicitamos a los familiares que vengan en condiciones óptimas de higiene, una blusa holgada o abierta en la parte frontal para mantener el contacto piel a piel y eso es lo único que se requiere. También ahora actualmente se está haciendo papá canguro porque vemos que tiene muchos beneficios, las mamás manifiestan paz, tranquilidad, el niño, como ya dije, ganancia ponderal, disminuye las necesidades de oxígeno, mejora la frecuencia cardíaca, disminuye el estrés, entonces los papás también quieren experimentar esa experiencia con el bebé. También los niños recién nacidos, aunque sean a término, se les puede hacer técnica de mamá canguro por todos los beneficios antes mencionados. El tener mamá canguro nos permite tener a las mamás más tiempo con el niño, que hagan uso mejor del lactario e incluso hay un programa de lactancia materna en el que se premia a las mamás que dan mejor producción de leche como para optimizar y favorecer la lactancia materna. Qué lindo ver esta escena. Y bueno, a mí me surge una duda, Danev. El tiempo. Ustedes nos están diciendo que es fundamental este contacto con el bebé, sobre todo los bebés prematuros, para su buen desarrollo. Y aquí nos están diciendo, bueno, dejamos que un poquito antes, unas horas antes, o hay hospitales donde nos estaban comentando que son nada más 4 horas las que dejan. ¿Qué tanto el sector salud está entendiendo y abriéndose a esta necesidad que, pues, yo supongo, pero tú me corregirás, se necesitan más de 4 horas, ¿no? Claro. Bueno, yo creo que a nivel de México estamos haciendo un gran esfuerzo por abrir estos horarios en las terapias. Les podría decir que al menos nosotros permitimos 12 horas. Obviamente sabemos que los papás tienen que salir a comer, ¿no? O sea, salen, la mamá va a extraerse la leche, nosotros tenemos banco de leche humana, entonces tenemos la opción de que la mamá cada 3 horas se pueda extraer en el hospital, pero al menos sí prolongamos el tiempo de canguro hasta de 3 horas continuas, se alimenta al bebé, se checan signos vitales y puede volver a ser canguro. La verdad es que tampoco los dejamos todo el día porque sí hemos visto que sobre todo en el prematuro extremo a veces nos pierden un poco más de peso, pero sí tratamos de que al menos se cumplan unas 6 a 8 horas en el transcurso del día. Y, por ejemplo, países de primer mundo, ahora lo que se utiliza es algo que se llama habitación conjunta. Claro. Entonces, los hospitales se han diseñado de forma tal que la mamá está a las 24 horas del día con los bebés. Y en algunos hospitales de México, particularmente en Puebla, está el Hospital de la Mujer, en donde se han diseñado habitaciones dentro del hospital para que los papás permanezcan ahí. Obviamente también
tratando de favorecer la lactancia materna exclusiva, pero creo que sí estamos mucho más abiertos. Las salas de terapia intensiva, ahora cada unidad de incubadora cuenta con una silla como las que veíamos en los videos, que son un tipo de mecedoras, y además hemos adicionado el extractor de leche dentro de la terapia para que la mamá se pueda estar extrayendo la leche y esté más tiempo con los bebés. Creo que esto ha sido fundamental. Muchísimas gracias. Oigan, y bueno, pasaremos al tema de los duelos. Y antes de que pasemos al tema de los duelos, pones cara de asustada, Miriam, pero sí es un tema fuerte. Es que duele. Sí, claro que duele. Aquí estamos con Marisol. Marisol, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola. Muchísimas gracias por invitarme. Estoy muy, muy contenta y escuchando el maravilloso panel que tienen. Realmente quiero darle las gracias que existan este tipo de programas porque son de grandiosa ayuda. Claro. Muchísimas gracias a ti, de veras, gracias por decirlo. Para nosotros es importante porque hay un gran trabajo atrás. Oye, cuéntanos un poquito, a ti, ¿cómo te fue con este proceso? Bueno, yo tuve hace ya 8 años un parto gemelar, el cual mis bebés Sara y Daniel, de 25 semanas de gestación, Dani de 500 gramos y Sara de 950 gramos, después de un mes de estar en USIN, perdieron la vida. Y ya no se encuentran conmigo, pero los llevo siempre en mi corazón, en mi mente, y a través de todo el trabajo durante estos 8 años que yo realizo como profesionista ahora, me ayuda a vivir con esto día a día, compartir mi experiencia a quienes les haga falta, compartir mi acompañamiento a quienes les haga falta para hacer un mejor, que el duelo sea más llevadero, ¿no? Poderlo también vivir. ¿A ti quién te acompañó? Nadie. Realmente hace 8 años esto ha cambiado mucho, por eso ahora estoy tan emocionada, tan impactada con este tipo de programas, con los especialistas que hay, con las asociaciones que existen, porque en ese momento precisamente cuando me sucedió a mí, yo soy licenciada en comunicación humana, entonces me dedico a la discapacidad, y el tener mis chiquitos con múltiples discapacidades y saber que de alguna manera no iban a estar conmigo en la vida, o no iban a estar de la manera en que, como se menciona, uno lo ve en su cabeza, pues realmente fue impactante para mí, tanto que mi familia, en ese momento mi pareja, fue una desunión, fue algo muy, muy fuerte que tuve que vivir sola. Si bien mis padres, la familia que está alrededor te acompaña, no es lo mismo porque no estás con mujeres o con familias que han padecido lo mismo, y en ese momento sientes que eres la única persona que lo está viviendo y que no sabes cuánto más vas a poder vivir así, o te va a doler, o qué va a pasar. Simplemente hay una pérdida muy grande. Aparte, yo siempre comento con los pacientes mismos que yo tengo, ¿no? El tener aquí algo y después no tener nada, pero tener cicatrices, leche, o sea, es un proceso que uno piensa, bueno, ya no están, los médicos te dicen, está usted muy joven, va a tener otros chicos, no se preocupe, sea fuerte, Dios sabe por qué pasan las cosas, pero en la realidad es que estás viviendo un cambio físico tremendo, lleno de hormonas, soledad tremenda. Es un tema súper fuerte. Súper fuerte, porque aparte tú estás preparada para esos bebés que Así de repente ya no están. Sí. Oye, Marisol, seguramente fueron varios los duelos que viviste. Entre ellos, bueno, pues primero el que fueron prematuros. Totalmente. Tú no te lo esperabas. Para nada. Fue una cuestión de una ruptura de membranas que salió. Llegué al hospital, me acuerdo muy bien, no me querían atender. Hace 8 años, era de verdad súper diferente todo esto, ¿no? Entonces, incluso los doctores yo puedo decirlo hasta el momento, fueron bastante crueles conmigo, pero Dios, yo sí creo en Él, ¿no? La vida misma me fue acomodando para ponerme en lugares estratégicos y poder de alguna manera yo salvar mi vida, ¿no? O sea, cuando nació Dani, que fue mi primer bebé, yo perfectamente, por la profesión que tengo, sabía que estaba en pésimas condiciones por el Apgar, por el tipo de llanto, por el tamaño, por el peso, por todo eso, pero desconectarme de la parte de ser madre a ser profesionista es súper complicado, ¿no? Es terrible. Y el médico, el acompañamiento, como estoy escuchando en el panel, en ese momento no fue bueno. O sea, no fue
no fue nada cálido. Incluso para un buen morir, que ahora yo hago acompañamientos de duelo, hay palabras también, ¿no? De ok, esto está pasando, duele mucho, pero aquí estamos, te acompañamos, vamos a estarnos, y no es que, ¿sabe qué? Firme aquí, firme allá, firme 1000 cosas, y es muy probable que esto no salga adelante, y bueno, usted está muy joven y va a tener otros hijos. Eso para mí ahora, después de 8 años de proceso, pues es un insulto tremendo, ¿no? Claro, o sea, no hay una empatía en lo más mínimo, y el hueco queda. Yo, gracias al trabajo terapéutico que yo he hecho y me he dedicado muchísimo a estudiar, ¿no? Una de las situaciones emocionales tan fuertes que me quedó es no haber podido tocar a mis hijos vivos. Y ya sin vida, por supuesto que no los quise tener, para no tener ya más sensaciones en mi cuerpo de un cuerpo frío. Entonces, nunca pude tocar a mis niños, y esa situación en mí creó una discapacidad completa, por lo cual me dediqué, ahora soy educadora de masaje infantil, precisamente para promover el contacto físico de los padres con sus bebés. Ahora soy terapeuta de contención de vínculo, especializada en prematuros, para que en cuanto los padres puedan tener acceso a USIN con un acompañamiento, puedan hacerlo de la manera más amorosa, más honrosa y más protegida para el bebé, para no desorganizarlo por la prematurez extrema. En fin, ya ahora como especialista conozco muchas cosas, y como madre y como persona que ha vivido esto, me siento totalmente involucrada en cada caso de acompañamiento para poder hacer de esto una mejor calidad de vida, o una mejor calidad de duelo, una mejor experiencia en todos los sentidos. Muchísimas gracias, Marisol. Gracias por tu experiencia, gracias por estar aquí, gracias por tus palabras. Y a mí me gustaría retomar esto de los duelos, ¿no? Ella nos habla de duelos a diferentes niveles. Miriam, por supuesto, el duelo primero que tiene que tener la mujer, ¿no? La mamá. Claro. Primero como mujer, como mamá, después en la pérdida de los bebés, en fin. Sí, una pérdida Pareja. no es algo que se supera, ¿no? Ya supéralo, ya pasó mucho tiempo, ¿no? En general, cuando hay una pérdida, escuchamos eso, digamos, ese es el decir común, ya pasó 1 año, ya pasó 2 años. Un duelo de que se muere alguien querido, sobre todo un hijo, que es como, no va en la lógica del desarrollo humano, ¿no? Uno espera morir de viejo. Entonces, una pérdida es algo con lo que uno aprende a vivir. Tú dijiste una palabra muy importante, que es un hueco, ¿no? Entonces, es un hueco que ahí va a estar siempre y con el que hay que aprender a vivir. Y como dicen, pues si pierdes, no pierdes la lección. Y yo creo que tú tomaste esta pérdida como una lección para transmitirla, ¿no? Para hacerla parte de tu vida, para compartirla y para acompañar a otros, porque el saber que adquiriste con esta pérdida es una adquisición que no fue voluntaria, pero llegó, eso te tocó, y que una pérdida pues también evoca otras pérdidas, ¿no? Entonces, aprender a acomodar esto en tu vida y a decir, voy a vivir con esto, y cómo lo voy a acomodar, cómo voy a compartirlo, me parece que el camino que tú has seguido es muy importante, y creo que la palabra clave que dijiste es el acompañamiento terapéutico, porque hay cosas que no se pueden compartir con alguien, es decir, con la vecina, incluso con la pareja o con la mamá, porque a veces la gente tiene la sensación de que acompañarte es decir, ya no llores, no pasa nada, ¿no? Entonces, pues un acompañamiento terapéutico es esencial, ¿no? En un trabajo de duelo. Fabiola, ¿querías comentar algo? Pues digo, yo estoy impactada un poco por el testimonio, porque creo que sí nos pone una realidad muy importante, en donde ninguna intervención profesional debe dejar de lado esta perspectiva de un profundo humanismo, de entender lo que pasa en el interior de la persona, y siempre conservar una sensibilidad en este sentido del acompañamiento que merece la mamá en esta cuestión. Y bueno, pues ese sería mi comentario. Muchísimas gracias. Sí, adelante. Yo creo que también ha cambiado, o sea, sí ha habido un cambio radical en 8 años, pero sí sensibilizar desde que estamos en formación al personal médico. ¿Por qué? Porque se nos olvida que la mamá está en duelo desde que tuvo una ruptura prematura, ¿no? Claro.
que desde que tú le estás diciendo que se va el pequeñito a la terapia intensiva, el imaginario de la mamá es completamente distinto al del personal médico. Y por otro lado, esta parte de no vincularnos con el contacto humano que necesita la mamá, que la misma mamá requiere. Se nos olvida porque estamos preocupados por ese pequeñito que necesitamos que salga adelante. Cada vez creo que el personal estamos más sensibilizados en ese sentido, que la tanatología en México ha entrado poco a poco. Creo que ahorita ya tiene otro panorama el manejo de la mamá, el manejo del papá, porque a veces el papá queda completamente en otro perfil, ¿no? Claro. Olvidado, ¿no? Olvidado. O sea, como estamos diciendo justamente ahorita en el programa, ¿no? Estamos viendo lo que pasa con la mamá, los bebés, y bueno, sí, están los papás y los abuelos también, ¿no? Toda la familia extendida que está esperando una buena noticia y de repente todos reciben una mala noticia. Entonces el acompañamiento de toda la familia, integrarlos en este proceso es esencial. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a ir a un corte, pero vamos a revisar una cápsula que me parece que es como muy importante que nosotros podamos ver. Y es sobre la unidad de cuidados intensivos neonatales. Como les dije al principio del programa, vamos a estar viendo diferentes cápsulas que nos van a ayudar a los papás, sobre todo, para estar preparados y saber qué es lo que tienen que hacer en el momento de que tengan algunos chiquitos en este estado, ¿no? De que nazcan prematuramente y que ellos se sientan pues no tan perdidos. Acompáñame a ver la siguiente cápsula. Quédate con nosotros aquí en Diálogos en Confianza. La unidad de cuidados intensivos neonatales es una sala altamente especializada en la cual los ingresos se realizan por interconsultas telefónicas, las cuales son valoradas por residentes y adscritos al servicio de neonatología, y también pacientes que llegan por el área de urgencias de forma espontánea. Al ingresar el paciente, lo que se busca es tener un contacto directo con el familiar y una información efectiva, ya que la mayoría de estos niños pues no nacen en esta unidad. Al llegar los neonatos a la sala de cuidados intensivos neonatales, lo primero que se realiza es la monitorización de los signos vitales, se realiza una exploración física detallada y se estabiliza al paciente. Una vez ya estabilizado el paciente, se hace un interrogatorio dirigido al personal o al médico del que realice el traslado y al familiar en búsqueda de antecedentes importantes para el abordaje de la patología del niño. Posteriormente ya se da un informe al familiar del estado de salud de su bebé. Eso es lo que se realiza en la sala cuando ingresa un niño a terapia intensiva neonatal. La importancia es la estabilización y el tratamiento y el seguimiento de todos los neonatos, ya que son pacientes críticamente enfermos y lo que se busca es resolver la mayoría de las patologías. Su estancia intrahospitalaria va a depender del tipo de enfermedad con la cual ingresen. Actualmente en el hospital contamos con personal de enfermería y médico altamente capacitados para el cuidado de los niños críticamente enfermos, así como estudios de laboratorio y gabinete como rayos X, ultrasonido, tomografía computarizada y estudios de resonancia magnética y nucleares, además de tecnología de punta y más de 46 especialidades y subespecialidades pediátricas, las cuales son de gran utilidad para atender este tipo de pacientes de alto riesgo. No todos los prematuros son iguales, ¿no? El prematuro extremo es el que es menor de 28 semanas. Son niños que pesan alrededor de 1 kilo o menos. Inevitablemente tienen que estar en el hospital en promedio hasta que lleguen a un peso de 2 kilos. Un prematuro de 36 semanas o un prematuro de 34 a 36.6 semanas, que bueno, se clasificaban como prematuros tardíos, son bebés que pueden tener complicaciones durante su estancia hospitalaria, pero tampoco son las mismas que esperamos que en un bebé prematuro extremo. La relación que hay entre el bebé y la mamá es incluso prenatal, ¿no? Desde el momento en que la mamá sabe que está embarazada, una de las personas más importantes para ayudar al bebé es ayudar a la mamá, ¿no? Acompañarla, no dejarla sola, porque la mamá vive toda una serie de emociones contradictorias entre que está muy feliz y está preocupada
Los bebés que están más tiempo en canguro logran mejores velocidades de crecimiento, mejora el neurodesarrollo y sobre todo que sabemos que la familia se involucra más en el cuidado y en detectar los signos de alarma cuando estuvieron más tiempo con los bebés en el hospital, ¿no? No basta garantizar la sobrevida del niño, sino que la condición de prematurez es un factor de riesgo. Primero para la vida, ¿verdad? Y también es un factor de riesgo para las condiciones adecuadas del neurodesarrollo de los niños. La mamá es la persona que más requiere atención porque ella es la que acaba de dar a luz. Inevitablemente en el parto prematuro son múltiples los factores que juega todo, ¿no? Actualmente en México tenemos aproximadamente un 10% de partos prematuros, pero hay una gran parte que nunca se conoce la causa, ¿no? Nunca podríamos decir que fue porque la mamá tuvo la culpa. Tengo 57 años, desde hace 9 años me hago cargo de Josué, es un niño prematuro de 6 meses y medio. Falleció su mamá, el niño desde un principio a mí la doctora me dijo que no contara con la vida de él, no contara con la vida de ella. Y para mí fue una situación muy compleja porque no creía todo lo que me estaban diciendo porque pues eran 2 personas las que se me iban a ir a la vez. Me habían dicho los doctores que el bebé podía fallecer porque ella realmente tenía ya 3 días que estaba desechando líquido y que el niño lo estaba absorbiendo, en lo cual si el niño vivía iba a quedar mal. El niño nació pesando 1,6 kg y midiendo 30 centímetros. Después de que nació se quedó mes y medio en el hospital. Se quedó entubado, se quedó en la incubadora porque los pulmones todavía no le alcanzaban a madurar. Después de eso, cuando a él me lo dan de alta, yo me llevo al bebé a la casa, estamos bien con él. Mi esposo en ese entonces pues me ayudaba con él en las noches. Él tenía 2 meses de nacido cuando él tuvo muerte de cuna. A mí se me hizo raro que el niño no me llorara toda la noche para pedirme de comer. Su mamila, uno con el sueño pues como que uno dice bueno pues me está dejando descansar y mi esposo en ese momento pues yo le comenté que el niño estaba frío y ya él me ayudó a desenvolverlo y le tocó la pancita, todavía estaba calientito y lo envolvimos rápido y nos lo llevamos al hospital. Josué el día de hoy tiene 9 años, es un niño muy hiperactivo. Es un niño necio, siempre anda buscando qué hacer. Es un niño que el día de hoy, pues, a mí me da gusto verlo en el sentido de el crecimiento. Muchísimas gracias por este testimonio y bueno, qué bien que está este chiquito bien, ¿no? Y bueno, por aquí tenemos a Isabel. ¿Cómo estás, Isabel? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ti por estar aquí. Y bueno, tú también tienes una historia que contarnos. Tienes 4 bebés. Así es. Soy mamá de 4 bebés, de 4 niñas. Las 2 primeras fueron prematuras extremas. De 28 semanas de gestación, fallecieron. Fue algo muy complicado porque, cuando tú te embarazas y más, yo después de 5 años de casada, piensas en todo, ¿no? En la ropa, en cómo se van a llamar, casi en la universidad les planeas, ¿no? Y cuando de pronto todo se empieza a complicar, y termino en el hospital casi con un estado de salud muy grave yo, y mis bebés fallecen. La primera que nace se llamaba Edith, nació de 700 gramos, nació, lloró e inmediatamente falleció. La segunda nació pesando 1 kilo, estuvo 6 días en UCIN y finalmente falleció. Tuvo muchas complicaciones, muchas complicaciones. Y bueno, empiezo como a vivir un duelo de... ¿Estabas acompañada? Sí, mi esposo fue, la verdad es que fue una parte muy importante.
Yo tenía 2 meses de haber perdido a mi mamá, entonces como que fue todo junto. Perdí a mi mamá en noviembre, en enero pierdo a mis bebés y la verdad es que yo pensaba que no lo iba a resistir, ¿no? Pero el verlo a él, dije, no, tengo que ser fuerte porque la verdad es que él está conmigo ahora sí que como se dice al pie del cañón y yo también. ¿Él también entró en un duelo? Sí. Pero pasa algo, la verdad es que si uno no trabaja correctamente los duelos, después salen, ¿no? O sea, porque nosotros pensamos que lo habíamos superado. O sea, nosotros habíamos dicho, bueno, estamos juntos, vamos a terapia, de hecho, nos regalaron un perrito y entonces como que nosotros dijimos, bueno, vamos a superarlo. Pero un año y medio después me embarazo nuevamente. También es prematura mi bebé, sin embargo, todo estuvo bien con ella porque ella fue de 36 semanas, ella no necesitó cuidados intensivos, pero reaparecen todos estos miedos, ¿no? Reaparece todo, otra vez él va a salir mal, se puede morir, y entonces... Que son naturales, ¿no? Porque claro, tú ya lo habías vivido anteriormente. Exacto. Y aparte sí había sucedido. Así es. ¿Los acompañó alguien en esta tercera experiencia por ser la tercera bebita? Aquí contó algo, yo creo que fue algo fundamental, la experiencia que ya teníamos, ¿no? Hace un rato lo comentabas, los papás que tienen prematuros empiezan a adoptar un lenguaje así como de USIN, empiezan a saber cómo funcionan los monitores, te empiezas a familiarizar con términos, con cosas, buscas... ahora hay algo súper importante que son las redes sociales y los grupos de apoyo. Y entonces es algo fundamental porque ahora los papás de prematuros, lo primero que buscamos es acompañamiento emocional porque a veces es demasiado, ¿no? Claro. Y bueno, a mí con mi segunda y con mi tercera bebé esto me ayudó muchísimo. Las redes sociales, el compartir, ¿no? Con otras mamás de prematuros, mi experiencia, mis miedos, mis dudas, porque en estas redes sociales lo que hacemos a veces es, mi bebé le diagnosticaron tal situación, ¿no? Y ya salen otras mamás y te dicen, no te preocupes, yo tuve un caso igual. Entonces claro, te sientes acompañada. Te acompañas muchísimo más. Oye, y bueno, nos dices que fueron 3 embarazos. En el primero fueron gemelitas, las 2 fallecieron. En el segundo tu bebé también fue prematura, pero está bien. Y la tercera también fue prematura. La tercera fue prematura. La verdad es que yo... Médicamente los doctores me decían, porque yo tengo una cuestión que se llama incompetencia del cuello cervical. Y después que nace mi bebé, la que ahorita tiene 2 años y medio, me dicen los doctores que es muy complicado que yo me vuelva a embarazar porque el cuello estaba amputado ya. ¿Qué quiere decir eso? En el primer embarazo, se dan cuenta en la semana 18 que las bebés ya van a nacer, que el cuello se está borrando y practican un cerclaje de emergencia. Este cerclaje de emergencia aguantó hasta la semana 28, que fue cuando nacieron, pero yo empecé con trabajo de parto. Lo que pasó es que al tener yo el cerclaje, que es una... es una especie de grapa, ¿no? Como una sutura. Exacto. Que se tiene para procurar que los bebés o el bebé no nazca antes de tiempo, pero ese cerclaje no sirvió en este caso, o bueno, duró poco tiempo en el primer caso. Pasa que estaba puesto, empiezo con labor de parto y entonces el cuello de la matriz se amputa. Y por esta cuestión es muy complicado que, me dicen los doctores que médicamente es complicado que me vuelva a embarazar. Pero bueno, ¿no vas a querer otro bebé o sí? No. ¿Ya no? No, lo que pasa es que entre las primeras, el bebé es que perdí la segunda, ya yo dije, la segunda, bueno, es un milagro y con ella me voy a quedar, ¿no? Y va a ser hija única y bueno, yo estoy así como preparada, ¿no? Pero la vida es muy sabia y
y cuando menos lo imaginé estaba embarazada nuevamente. Yo muy contenta porque obviamente pues lo deseaba, pero también muy preocupada porque sabía que mis embarazos no eran nada fáciles. Sabía que los cuidados tenían que ser muy extremos. Claro. Los 3 embarazos los he pasado casi en reposo absoluto, ¿no? ¿Y la chiquita, la última, cómo está? Está bien, ahora está bien, pero tuvo muchas complicaciones. Fue prematura de 34 semanas. Pero cuando uno dice 34 semanas, dice, ay, bueno, creo que no va a haber tanto problema, ¿no? Pero sí, pasó 20 días en cuidados intensivos. Tuvo insuficiencia respiratoria, tuvo enterocolitis necrosante, que es una parte del intestino, estaba necrosada. Tuvo una serie de complicaciones. De hecho, las primeras 72 horas de vida fueron muy complicadas. Los doctores me decían que si yo creía en Dios, que rezara, porque la verdad es que la niña estaba muy grave, ¿no? Pero hoy, ¿cómo está? Hoy es una niña sana, con un peso de un niño normal, muy inteligente. La verdad es que lo ha superado muy bien. ¿Ninguna ¿no? de las dos tiene secuelas? Ninguna de las dos. Muchísimas gracias, Isabel. Gracias Muchas por venir a contarnos tu historia. De veras, muchísimas gracias. Oigan, a mí me llama mucho la atención y quería saber si nos puedes decir, Deneb, parece que se repite en una mamá que tenga, en este caso fueron 3 embarazos, los 3 prematuros. ¿Por qué sucede eso? Sí, lo explicaba muy bien ella. En este caso, el cérvix, que sostiene todo el peso de los bebés conforme el útero va haciéndose más grande, era un cérvix corto. Entonces, en estos casos se utiliza el cerclaje, que precisamente es una sutura que se coloca en el cuello del cérvix, tratando de llevarlo lo más a término posible. Sin embargo, la mayoría de estos bebés no llegan a término y también hay semanas de gestación en las cuales ya es muy complicado poner el cerclaje. Entonces, en general, estos son los casos a los que me refería en un principio, donde sí puede repetirse este patrón de prematurez. Y algunos otros casos son cuando la mamá desarrolla alguna enfermedad como preeclampsia, que la vuelve a desarrollar en el siguiente embarazo y en el siguiente embarazo, y esto se asocia mucho a prematurez. De hecho, es de la patología más frecuente que vemos en las madres de los bebés prematuros. Claro, importante. Oye, Fabiola, ella nos está diciendo, Isabel nos comenta, que sus chiquitas, las 2 últimas, no tienen hasta ahorita ninguna secuela. ¿Cuánto tiempo tendrán que esperarse los papás para decir, bueno, ya la libramos, digamos, por decirlo de alguna manera, poco ortodoxa, pero bueno, ya la libramos, no tienen secuelas? ¿Cuánto se tienen que esperar? ¿A qué edad? Bueno, yo creo que la presencia de una secuela en el desarrollo, y cuando hablamos de secuela, que hacías la pregunta hace un ratito, estamos hablando de la posibilidad de que el niño tenga por ejemplo, tenga algún problema auditivo, algún problema visual, que desarrolle algún trastorno motor, como puede ser la parálisis cerebral infantil, o que más adelante pueda tener algún problema para regular su conducta, su atención, y generar lo que conocemos ahora por trastorno por déficit de atención, o problema de lenguaje, o problema de aprendizaje. Cada una de estos obedece a un proceso de desarrollo que se organiza en momentos diferenciales a lo largo de la infancia. Entonces, lo que primero se expresa en edades muy tempranas son las alteraciones motoras y las alteraciones sensoriales. Es decir, lo que más fácilmente podemos detectar en el primer año de vida es que el niño tenga una audición que está funcionando, una visión que está funcionando y que no tenga alteraciones en la organización de su sistema motor, que depende de la regulación del tono, de la postura, del movimiento. Y hay otras secuelas que están relacionadas con los procesos del lenguaje o con los procesos cognitivos que se organizan después de los 2 años, que no podemos diagnosticarlas, digamos, tan tempranamente, pero sí podemos identificar lo que llamamos signos de alarma. Es decir, cuando el niño tiene algunos procesos que se le dificultan en las edades tempranas y que nos hace pensar que tienen un riesgo para desarrollar un problema de lenguaje o un problema cognitivo. Un ejemplo puede ser cuando vemos a un niño que es poco interactivo. Entonces, en las primeras meses de vida, algo muy importante son las interacciones que el bebé establece con la mamá.
el contacto cara a cara, el seguimiento visual, el interés por los objetos que le rodean, los primeros balbuceos interactivos que va comunicando con la mamá. Cuando vemos que estos aspectos no se van organizando, o sea, que vemos a un bebé muy pasivo, con poco interés, que no responde a las estimulaciones que la mamá le presenta, pues pueden ser algunos indicadores de riesgo, que lo primero que tenemos que saber es que el bebé está escuchando, o sea, que reacciona ante sonidos del ambiente, que el bebé está viendo, o sea, porque sí es capaz de seguir un objeto, y segundo, que muestra una motivación e interés por la interacción con el otro. Entonces, aunque no podemos diagnosticar una secuela propiamente dicho, pero sí podemos identificar qué le está costando trabajo organizar, y hacia allá hay que desarrollar una serie de estrategias de intervención que la mamá puede también aprender a manejar para tratar de disminuir el riesgo de que esas secuelas se establezcan. Okay, muchísimas gracias. Y Miriam, a nivel emocional, en el apego, ¿qué secuelas hay? Pues justamente estos elementos que ya han comentado de la dificultad que estuvo primero en la madre para relacionarse con el niño, porque tiene miedo, porque se siente mal, porque está deprimida, que ya lo dijeron, no es su culpa, es un efecto de lo que está pasando en la situación. Esos efectos tienen una consecuencia en el bebé, ¿no? en el niño, en la relación que él va a desarrollar y en la posibilidad que él va a tener de establecer esto que dice Fabiola, el contacto con los otros. Nos los explicas un poquito más amplio regresando a este corte. Quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí de regreso y bueno, el día de hoy vamos a nombrar a personas que, como ustedes ya saben, todos los martes hacemos este servicio social de personas que han desaparecido y que nosotros les pedimos ayuda a ustedes si los han visto, si los reconocen y si pueden ayudarnos a encontrarlos y a reunirlos con sus seres queridos. El primero es Jan Alcántara Neri. Él se extravió en la calle Camelia, esquina con Lerdo, en la delegación Cuauhtémoc, en la colonia Guerrero, aquí en la Ciudad de México. Esto sucedió, es un bebito, y esto sucedió el 16 de octubre del 2017. Lo estás viendo ahí en pantalla, Ayan. Si sabes algo, por favor, pues comunícanos. También se perdió este hombre, Gerardo Higinio Silvia Pimentel. Él se extravió en la colonia Santa Marta, Acatitla, delegación Iztapalapa, en la Ciudad de México. La fecha de extravío fue el 21 de septiembre del 2017. Ahí tienes la fotografía, si lo has visto, si sabes algo, para que también nos informes, por favor. La siguiente persona es Ángel David Cruz Cruz. Él se extravió, este bebito también, en la calle Elisa Acuña y Rossetti, manzana 139, lote 3, en la colonia Santa Marta, Acatitla también, en la delegación Ixtapalapa. Esto fue el 7 de abril del 2017. Y por último tenemos a Diana Kenia Oceolotl Cruz. Esta chiquitina se extravió en la calle Elisa Acuña y Rossetti, manzana 139, lote 3, en la colonia Santa Marta, Acatitla. Esto también es en la delegación Iztapalapa y fue también el 7 de abril del 2017. Cualquier información que tengas sobre estas tres personas, bueno, pues es de muchísima ayuda que nos hables aquí, por supuesto a Canal 11, para informarnos y poder reunir a los familiares con estas personas. Y bueno, ahora acompáñame a ver la siguiente cápsula. En la unidad de cuidados intermedios neonatales vamos a continuar con la atención del recién nacido. Una vez que ya egresó de la unidad de cuidados intensivos neonatales, les damos el seguimiento aquí con el abordaje diagnóstico y el abordaje terapéutico, así como algunas otras medidas y hacer unas buenas condiciones para el egreso. Los recién nacidos que tenemos en esta área van a provenir de lo que es la unidad de cuidados intensivos neonatales o bien que vienen del servicio de urgencias o de los traslados. En esta área vamos a ver a los pacientes que son de un riesgo bajo y que no tienen apoyo vital. Sin embargo, van a continuar con apoyo de monitorización continua y cuidados especiales. Parte de la
abordaje diagnóstico y terapéutico es continuar con los tamizajes. ¿Qué vamos a hacer? Hacer un tamizaje auditivo, ver cómo está la calidad de la audición de los bebés, el tamizaje oftalmológico y el tamizaje metabólico, descartando cualquier enfermedad metabólica congénita de los bebés que podrían llegar a presentar. Asimismo, nos enfocamos en la estimulación temprana y oportuna de los pacientes para una buena rehabilitación. Muchísimas gracias por estas cápsulas. Y bueno, Miriam, nos quedamos justamente comentando esto de las secuelas emocionales que puede haber por la falta del apego o la falta de la vinculación por los miedos, las culpas de los papás. Sí, decía que esta relación con los otros pues es fundamental y determina mucho del desarrollo cognitivo, de las habilidades socioemocionales. Y el otro lado de los temores de los padres puede llevar a una sobreprotección, ¿no? Es decir, a que no salga, le puede pasar algo. Entonces, eso a veces, ese otro extremo de la sobreprotección, justamente derivada de los temores que se vivieron, de las situaciones que vivieron tanto los bebés como los padres, pues puede llevar a que las expectativas y la apertura y la confianza en que el niño va a poder desarrollar todas sus habilidades plenamente se reducen. Entonces, no, yo creo que mi hijo no va a llegar a la universidad, no sé, o mi hijo no va a poder desarrollar un trabajo, ¿no? Viene también a ser un elemento muy importante en la expectativa que los padres tengan de los hijos, y igualmente los profesores, ¿no? Los médicos, ¿no? Como dejar un no saber, decir, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué le gusta al niño, ¿no? Como no determinar de entrada hasta dónde va a llegar, ¿no? Que sea el propio niño el que va mostrando este interés, y bueno, ir apoyando al niño en sus intereses, porque a lo mejor no aprende a amarrarse las agujetas, pero es muy hábil con la música o con la computadora, y a veces o los papás o los educadores insisten en que tiene que pasar el proceso de amarrarse las agujetas, si no, no va a pasar al otro. Entonces, abrir esa expectativa es muy importante. Muchísimas gracias. Acompáñenme a ver la siguiente cápsula. El área de lactancia es un área con un significado muy especial. Gracias a que tenemos un lactario, podemos continuar la lactancia en los niños que son hospitalizados o bien iniciarla en los niños que están llegando en sus primeras horas de vida aquí a la unidad. La leche materna ya es bien conocido, tenemos muchos beneficios para el bebé y para la mamá, pero quizás el principal beneficio aquí es que mamá participa activamente en el tratamiento de sus bebés. Mamá es una parte muy importante en el beneficio y en la disminución de los días de hospitalización a través de su leche. Mantener el vínculo, el apego, este lazo de amor que se vuelve irrompible a lo largo del tiempo, es muy importante para nuestros bebés. Aquí la mamá, para recolectar su leche, tiene que ir al laboratorio de leches, tener un biberón estéril. Ella usa un extractor que es particular, es personal, se esteriliza ese extractor aquí en el área del lactario, y nosotros nos encargamos de enseñarle a la mamá la forma de dar masajes sobre sus pechos, de colocar el extractor, de extraer la leche, etiquetarla y llevarla de nueva cuenta al laboratorio de leches. Tenemos todo un equipo de enfermeras que están supervisando este proceso y además supervisan que la leche que se extrae la mamá sea para su bebé. En el laboratorio de leches usamos refrigeración, es a menos 20 grados centígrados, con la pretensión de anular las posibles bacterias que pudieran estar o haber entrado a esta leche en el proceso de la extracción. La extracción se hace en un proceso cerrado, de manera que garantice que la leche no sea contaminada con ninguna bacteria. El área de lactancia es la oportunidad que tienen las mamás para poder continuar con la lactancia, evitar perder la producción de leche y darnos a nosotros, los médicos, una herramienta de mucho valor para evitar o disminuir las infecciones en los bebés, evitar días de estancia hospitalaria por infecciones dentro del área hospitalaria, y que podamos garantizar que al egreso
el niño sea alimentado exclusivamente al seno materno. Muchísimas gracias, ya estamos aquí de regreso y tengo aquí conmigo a Ana Elisa, ¿verdad? Sí, ¿Cómo hola. estás, Ana Muy Elisa? bien, muchas gracias. Cuéntame Buenos un días. poquito, ¿a ti te sucedió algo similar hace 10 años? Hace 10 años soy mamá de una prematura de 30 semanas. Bueno, y viendo los testimonios aquí, pues diría que muy similar. ¿Tu chiquita tuvo secuelas? Sí, nosotros libramos, bueno, con la liabilidad que ya hablaron las doctoras de cómo va cambiando su salud minuto por minuto, los prematuros. Finalmente libramos esa batalla de la prematurez, libramos la salida del hospital y un tiempo después que pensábamos que seguíamos luchando contra el tiempo de la prematurez, nos dimos cuenta que había una secuela permanente, tiene una lesión a nivel de corteza cerebral y ¿no? En términos llanos es una parálisis cerebral. Y esto nos ha llevado a explorar un camino totalmente diferente, ¿no? Claro. ¿En qué edad tenía ella cuando ustedes se dan cuenta? Cuando ya tuvimos este diagnóstico confirmado tenía 3 años, 3 prácticamente. años. Oye, ¿y cómo fue a partir de ahí su proceso? Pues mira, platicado con algunos de los doctores, incluso me decían que nada hubiera cambiado tener un diagnóstico antes o después, ¿no? Ana Lucía estuvo en terapia desde que estaba en la UCIN, ¿no? Y hasta el día de hoy ha tenido las terapias que ha requerido. Entonces, a lo mejor nada hubiera cambiado en el proceso. Simplemente fue, pues, ¿no? En algunos casos haces casi un ajuste de expectativas, bueno, y te vas centrando en distintas batallas que hay que librar ahora, como fue, pues, pensar en una inclusión académica, en ver, ¿no? Las posibilidades escolares, etcétera. Pero bueno, en este proceso es donde yo conocí a Pine, que es Padres de Hijos con Necesidades Especiales, y a través de sus grupos de apoyo y sus actividades, pues, ¿no? Yo comprobé que hay muchas maneras de entrar al mundo de la discapacidad. La prematurez, sin duda, es una de ellas. Pero a los papás que formamos parte de estos grupos, pues nos hermanan muchas cosas, muchos sentimientos de estos procesos de duelo, de estos procesos de pérdida de salud, de alcanzar un objetivo y sentir que tienes todo que celebrar y luego se viene otro descalabro, otro reto. Muchas expectativas que se rompen. Sí, constantemente. Pero los logros los vives intensamente. Yo siento que me he volcado tanto en el tema de las necesidades especiales que curiosamente tenía mucho tiempo de no pensar en este inicio de prematurez, ¿no? Y sin duda ahora creo que hasta lo recuerdo con mucho amor. Tuve la fortuna, escuchando los testimonios, el equipo médico, las enfermeras concretamente, me apoyaron muchísimo en cómo acercarme a ella, cómo tratarla para no desorganizarla. Claro, era el día a día, era difícil, o sea, sin duda no lo voy a negar, pero haber tenido esa gente bien preparada, amorosa, cercana, hace que yo hoy por hoy tenga, no sé si voy a decir un recuerdo bueno, pero sí, sin duda, un recuerdo como parte de este proceso en el que nos ha ayudado a estar como estamos hoy. Y hoy por hoy mi hija es una pirata que está celebrando Halloween en su escuela y es gracias a la suma de todas estas cosas. Claro, por supuesto. Y aparte, qué bueno que nos los dices, porque también es importante saber que sí hay experiencias que desde el principio, pues bueno, son un poco más amorosas, dadas las circunstancias que sí, por supuesto, son difíciles, todas las expectativas rotas, no te esperas esa situación, estás esperando otro resultado, pero saber que sí encontraste personas que están preparadas, también le da mucha esperanza a papás que están viéndonos el día de hoy. Así es que gracias por tu comentario, gracias por estar aquí. Al contrario, gracias a ti. Y entonces, bueno, pues de este lado tenemos a Socorro. ¿Cómo estás, Socorro? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Bien, gracias. Oye, a ti te sucedió lo mismo, pero hace 18. Hace 18 años. Oye, y tú me comentabas ahorita en el corte, bueno, qué diferencia con hoy y con a ti. ¿Cuál es la diferencia más grande que encuentras con los testimonios de ahorita más cercanos y a ti hace 18 años? Bueno, hay muchas diferencias. Mi hijo nació prematuro de 36 semanas. Yo no sabía que iban a ser prematuros, sino que voy a la revisión y se nota que su corazón, su ritmo cardíaco estaba muy lento. Entonces se decide que nazca porque algo está pasando con él, ¿no?
Esta situación fue porque yo estaba presentando preeclampsia, entonces ya no lo estaba oxigenando bien. Nació hipóxico, no lo vi, no lloró y estuvo hospitalizado 3 semanas con un ventilador. El ventilador lo tuvo nada más una semana. La diferencia, la primera, en ese entonces nada más teníamos 1 hora de visita en la mañana y 1 hora de visita en la tarde. Media hora mi esposo entraba a verlo, media hora yo. Y ya, nada más lo cargué por lo que me acuerdo. Una sola ocasión me lo dieron para que yo lo cargara y no más. Lo único que podía en la incubadora meter las manos y estarle dando masajitos en sus piernas, en sus dedos, en sus manos, pero no más. Ay, híjole, duro. Es muy difícil y además la angustia, el miedo, porque como igual que todas las mamás, las primeras 48 horas son vitales. Vive o muere. Claro. La segunda diferencia es, la leche. Tiene que recuperar la leche para que no se le vaya a ir la leche. Entonces, no me daban técnicas, no me decían cómo. Yo llevaba las mamilitas con la leche al hospital y cuando yo veía unas mamilas con una cantidad de leche impresionante, la mía era la nata nada más. Y yo decía, no, esto no le va a servir para nada. Lo más difícil fue cuando me lo entregaron, porque las enfermeras me dijeron, aquí tiene a su hijo, va sumamente delicado, lo tiene que cuidar usted, no puede estar en una guardería, no se puede enfermar, no puede seguir tomando ningún tipo de medicamentos. Y entonces yo dije, ¿qué voy a hacer? Cuando yo no había cuidado jamás a ningún bebé. Claro. Era mi primer bebé, yo no tuve sobrinos bebés chiquitos, entonces yo no sabía cómo cuidarlo, ¿no? Claro. Mi esposo muy solidario, un buen papá, porque en la emergencia y en la crisis él estaba. Mis papás también muy solidarios, pero llega un momento en el que nada más es la mamá y el bebé. Claro. Y esa parte a mí me apanicaba. Claro, es que justamente el proceso del cambio del hospital donde te sientes, aunque estás perdida, pues por lo menos hay personas que saben lo que están haciendo, de repente a ti sola en la casa es durísimo. Durísimo. Oye, ¿cuáles son las secuelas que tiene tu bebé, tu hijo hoy? Mi hijo, gracias a Dios, no tuvo ninguna secuela visible. Yo tuve la gran fortuna de que su pediatra era primo mío, es primo mío. Entonces él me iba orientando porque me decía, hay que meterlo a estimulación temprana porque ya se ha visto que cuando aparece la secuela es más difíciles de tratar que cuando uno las va deteniendo, por así decirlo, ¿no? Entonces yo dejé de trabajar para dedicarme a él. Claro. Y entonces lo llevaba a estimulación temprana, hacía todo lo que me decía mi primo que hiciera. Pero cuando yo llegaba al hospital, ahí me apanicaban. No ha subido de peso, necesita que coma, necesita esto. Entonces yo decía, ay. Cuando entró al preescolar, yo iba a hablar con los maestros. Maestro, pasó esto. Yo necesito que usted me oriente si él no va a la par de los niños, si ve que tiene alguna dificultad, que me avise para que yo vea qué tengo que hacer, cómo lo puedo ayudar. Oye, dices por el tiempo, en esto que me dices, sí. ¿hay alguna secuela o dices, no visible? No. ¿Invisible? Ninguna. Ah, entonces ninguna secuela. No tuvo secuela de aprendizaje, ni de lenguaje, ni ninguna de esas. Ninguna. Okay. Y además, la verdad que fue un niño, es un hombre muy aplicado, está en la Facultad de Ciencias ahorita, con una inteligencia muy, muy importante. Qué padre, Socorro. Muchísimas gracias. Muchas felicidades. Gracias. Y muchas gracias por venir a contarnos tu historia. Vamos a un corte, en un momentito regresamos. Quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Prepárate, o sea, tiene 2 implicaciones. Mientras el bebé está en un estado crítico, todos tenemos que hacer todo lo posible para garantizar la sobrevida de ese bebé. Pero sobre todo que la mamá esté lo más tranquila posible y en este momento es donde involucran las redes de apoyo, ¿no? Toda la familia que pueda ayudarla, amigos, vecinos, porque la mamá se va a enfrentar a un momento muy difícil,
Pero la preparación también viene en el sentido de que la prematurez es un factor de riesgo también para las posibles alteraciones en el neurodesarrollo de los niños. Yo creo que la preparación de los papás tiene que ver con el manejo de este momento crítico, pero también con un manejo a largo plazo, o sea, de qué es lo que tenemos que hacer constituyendo un equipo de trabajo con los padres y con las familias. Una pérdida es algo con lo que uno aprende a vivir. Entonces es un hueco que ahí va a estar siempre y con el que hay que aprender a vivir. Entonces aprender a acomodar esto en tu vida y a decir voy a vivir con esto y cómo lo voy a acomodar. Y creo que la palabra clave que dijiste es el acompañamiento terapéutico, porque hay cosas que no se pueden compartir con alguien, es decir, con la vecina, incluso con la pareja o con la mamá. Muchísimas gracias por seguir aquí con nosotros. Y bueno, estamos aquí, en este caso tenemos a Jessica. ¿Cómo estás, Jessica? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Oye, tú también tienes una historia de bebés prematuros. Cuéntame. Sí, mi historia se remonta hace casi 8 años. Estaba embarazada de gemelos. Fue la noticia más increíble que me han dado en la vida. Pues feliz por partida doble. Mi ginecólogo sí me avisa que iban a ser prematuros muy probablemente. Pero nunca me dice qué significa prematuros. Yo solo me imaginé que iban a nacer chiquitos y ya. Y nunca que podrían morir. Andrés y Vicente Andrés, de 26 semanas y media, ambos fallecieron. El primer bebé ni siquiera lo quisieron reanimar. Los doctores así lo decidieron, lo cual pues no debe ser así. El segundo bebé vive 1 mes en la UCIN y lamentablemente muere a causa de una neumonía. Ahorita es muy importante en esta época las neumonías porque pues a un bebé prematuro pues lo pueden lamentablemente hasta pues matar. A raíz de esa experiencia me pongo a informarme porque como dicen esto ha avanzado a pasos agigantados hacia bien, hacia considerar a los padres como parte del apoyo del bebé y nos dedicamos a revisar qué alternativas hay para la prevención del nacimiento prematuro y creamos una asociación que se llama Con Amor Vencerás. Y bueno, la verdad es que desde hace 7 años festejamos el Día Mundial del Prematuro, es 17 de noviembre, y se crea para crear esta concientización que hace tanta falta de que la prematurez es la primer causa de muerte neonatal en niños menores de 5 años, es la primer causa de discapacidades. En el mundo nacen 15 millones de bebés prematuros cada año y uno de cada 10 muere. Nos estás diciendo que... Uno de cada 10 nace prematuro, perdón. Nos estás diciendo que hay formas de prevenirlo. ¿Cuáles has encontrado? Sí, mira, el que los embarazos múltiples hay que tratar de evitarlos. El embarazo a edades de más de 35 años. El embarazo en adolescentes también es una causa de prematurez. En México somos el primer lugar de embarazos en adolescentes. Si tienes diabetes gestacional, si tienes hipertensión, preeclampsia, son condiciones. No hay unas causas definidas específicamente, pero sí hay condiciones que te pueden llevar a la prematurez. Estar informada es una de ellas. A veces uno dice, no, a mi bebé no le va a pasar, yo no voy a pasar y no te quieres enterar. Y la verdad es que estar informada es lo mejor y empoderarte como mamá, porque como papá y mamá no hay mejor abogados para los bebés prematuros. ¿Y tienes otras dos? Tengo otros 2 bebés, afortunadamente. ¿Niños también? Una niña de 35 semanas. A pesar de que fue de 35 semanas, también tuvo muchísimas complicaciones, ya no graves afortunadamente, pero sí de digestión, que ahora la tienen por debajo del promedio de una niña normal, aunque pues es inteligente y bellísima, Jimena. Y Lázaro, que tiene 2 años y medio y él no es prematuro, está genial. Ves la diferencia en cuanto a fuerza, en cuanto a todos los rasgos físicos, etcétera. Y bueno, sí es muy importante que la gente conozcamos qué es la prematurez, que tratemos de prevenirlo y que también veamos el seguimiento en casa, porque aunque las secuelas a veces se ven o no se ven,
Uno siempre tiene que estar atenta como socorro y tratar de que esos bebés siempre tengan el mejor cuidado posible. Muchísimas gracias. Gracias por haber venido, al contrario. Y bueno, por acá tengo a María de Los Ángeles. ¿Cómo estás, María de Los Ángeles? Bien, gracias. Buenos Cuéntame, ¿a ti qué te pasó? Bueno, a Sebastián, él nació de 32 semanas de gestación. En la semana 17 le detectaron una malformación y yo también sabía que iban a ser prematuro, iban a hacer el parto antes para poderlo ayudar con la malformación que tenía. En el parto pues se complicó todo y pues nos fuimos 5 meses a la UCI. Entonces, a mí igual, cuando me dijeron que era prematuro, pues yo tampoco sabía a qué iba. Lo único que sabía era que iba a salir sin mi hijo en brazos, como con mi primer hijo. Tengo un hijo de 20 años. Y sí es muy difícil el no encontrar ese acompañamiento, el que te digan, ¿sabes qué? Vas a llegar y nada más lo vas a poder ver media hora. Yo pensé que iba a estar todo el día con mi hijo, ¿no? Y salir con una herida de cesárea, y él estaba en el hospital de enfrente, entonces salí casi corriendo a irlo a ver cómo estaba. Y tuve muy buena información y trato de hacer con los médicos y las enfermeras. La verdad es que lo ayudaron mucho, pese a que la complicación cuando nació quedó con síndrome de intestino corto y ya no me daban muy buenas expectativas de vida para él. Hoy, Pero ¿qué edad tiene? Él falleció, después falleció a los 7 meses, después de 5 meses salió de la UCI, pero estuvimos 5 meses ahí. Y pues los médicos y las enfermeras todos los días pues trataban de ir un día a la vez, y pues yo con él acompañándolo, ¿no? Y ahí entre el acompañamiento que conseguimos pues fue entre las mismas mamás. Teníamos media hora de visita en la mañana y media hora en la tarde. Entonces todo ese tiempo desde las 1 de la tarde hasta las 6 que entrábamos otra vez, pues entre nosotras mismas nos dábamos apoyo y nos daban ese acompañamiento, porque no podíamos tener un familiar ahí. María de Los Ángeles, ¿esto hace cuánto tiempo sucedió? Hace 2 años fue. 2 años. Hace 2 años. Ok, muchísimas gracias. No, gracias por tu ustedes. comentario, gracias por estar aquí, por supuesto. Adelante, por favor. Hola, gracias. Hola. Bueno, yo tengo un hijo de 8 años. Él fue prematuro de 31 semanas, perdón. Comparto muchas de las experiencias de las compañeras de aquí, pero quizá lo que me gustaría resaltar un poco sí es la parte de la desinformación que tenemos cuando hay un bebé prematuro. Yo también sabía que mi hijo iba a nacer prematuro por una malformación que yo tenía en la matriz. Lo sabíamos, sin embargo, no tuve la información. Igual que Jessica, yo creía que nacía chiquito y me lo llevaba a mi casa después de 3 semanas. Y la realidad es que él tuvo todas las complicaciones que pueden tener los prematuros. Las fui palomeando y todas las tuvo él, ¿no? Al final él queda con secuela, él tiene hoy parálisis cerebral. Ha sido un camino desde el nacimiento con la prematurez en la cual hemos ido informándonos como mamás en nuestra individualidad. Hay buenas experiencias, pero también hemos encontrado que falta mucho esta información, este apoyo y este acompañamiento. ¿Qué edad tiene él hoy? Hoy tiene 8 años. Igualmente es un niño que está integrado en una educación regular. Hemos ido avanzando en este proceso con muchos éxitos, también con muchas cosas, a raíz también desde la prematurez al día de hoy, con problemas intestinales que vamos arrastrando, ¿no? Al día de hoy. Creo que las historias no son muy diferentes, pero sí creo que el tener un poco más de información, empoderarnos como padres, sí nos haría una diferencia, sobre todo lo que comentaban en la parte del vínculo, en la parte del manejo que tenemos con nuestros hijos. Yo tuve varios mensajes en la UCIN de enfermeras, de médicos que fueron desgarradores, que sí impactaron en mi vínculo con mi hijo, que sí impactaron en que yo no quería tocarlo. Yo pensaba que si yo lo tocaba, seguro ahí se moría, y solo ellos son los que sabían. Y al final me costó trabajo hacerlo, pero logramos crear el vínculo tiempo después. Pensaría un poco en llamar a la gente a estar informadas, a las mamás que están en estas situaciones, que no nos quedemos con lo que nos dan, sino que nos informemos un poco más, y obviamente de la mano de los que saben. Eso Muchísimas gracias, Fernanda. Gracias. Qué importante lo que dices. Y justamente ese es el objetivo de este programa del día de hoy. Bueno, pues informar a todos los papás, porque bueno, pues bebés nacen todos los días y podemos estar en la misma situación cualquiera de nosotros, ¿no? Eso es muy importante. Me acompañan a ver el siguiente material. Ya no tenemos material. Gavita, me voy a pasar a las conclusiones aquí con nuestros... ¿Sí? Entonces, disculpen, esto es programa en vivo, así es que me paso por acá porque ya estamos en las conclusiones. A ver, Fabiola, ¿qué quisieras decir a modo de conclusión para todos los que nos están viendo el día de hoy aquí en este programa? Pues la prematurez es un problema en México de salud pública por la frecuencia en la que se presenta y es un factor de riesgo
para la vida y para el neurodesarrollo de los niños. Y requiere de un trabajo en equipo, como ya se ha puesto en evidencia en el programa, entre los profesionales que nos dedicamos tanto en el ámbito de la salud, de la educación, al cuidado de los niños, como de las madres, los padres y la familia en general, y que cada momento de ese proceso pues tiene condiciones y necesidades particulares. Entonces la primera tarea es garantizar la sobrevida y la salud, y la segunda tarea es garantizar el mejor neurodesarrollo, y cada caso es único, irrepetible. La prematurez como factor de riesgo no tiene palabra de honor, es decir, no hay un destino marcado, sino que el destino de cada niño lo construimos a partir del trabajo que podemos hacer en conjunto, y que los papás son un eje central en ese proceso de organización. Entonces el trabajo fundamental es con los papás, para que ellos puedan tomar las mejores decisiones y para sentirse competentes y empoderados para trabajar con su hijo. Y yo creo que en este aspecto pues también las organizaciones civiles que conjuntan la experiencia con el conocimiento son un factor como muy importante para que podamos hacer un recuento, digamos, de la información que nos proporciona, y que las acciones que vayamos tomando siempre vayan hacia adelante para obtener los mejores resultados. Claro, por supuesto. Y bueno, en Facebook Live, Sandra Aguilar nos dice: la angustia que a mí me generó tener en casa un par de gemelos prematuros hizo que desgraciadamente padeciera depresión postparto. Me daba muchísima culpabilidad no poder dar pecho y verlos tan pequeños y delgaditos, por estar medicada con los antidepresivos. Afortunadamente todo salió muy bien y son los niños más felices, sanos y latosos del mundo. Ella dice que entiende perfecto lo necesario que es darle acompañamiento a los papás de bebés prematuros. Sandra, muchísimas gracias. Karen Sánchez: agradezco al Hospital de Ginecobstetricia Luis Castelazo Ayala por la atención brindada, Dios los bendiga. Gabriela Barreda dice: yo tuve un bebé prematuro de 6 meses, gracias a Dios y con ayuda de Dios lo crié sola, hoy tiene 16 años y está conmigo apoyándome, gracias a los doctores y las enfermeras. Janet Rojas nos dice: afecta mucho emocionalmente que un parto no sea lo que tú soñaste, ¿no? Eso por supuesto que lo entendemos. Pishmulal, algo así dice Sudeste: los problemas en los niños prematuros son consecuencia de los actos negativos de los progenitores. Leemos las opiniones de cada uno de ellos. Adelante, por favor, ¿qué nos puedes decir? Bueno, pues a manera de conclusión, sí me gustaría hacer énfasis, sobre todo oyendo todos los testimonios de las mamás aquí y que los oímos diario en el hospital, es que a veces sí falta también un poco de apertura tal vez de nosotros los médicos con los pacientes en explicarles de manera detallada lo que sus bebés están teniendo, pero a lo mejor no entrar tanto en el detalle fino, sino ver bien cuáles son las necesidades. Creo que hemos ido evolucionando en las terapias intensivas, hemos ampliado los horarios, hemos permitido que la familia esté más tiempo con los bebés. Por supuesto somos favorecedores de la lactancia materna, entonces queremos que las mamás estén en las mejores condiciones y que de verdad confíen en nosotros, ¿no? Que confíen en lo que estamos haciendo, que a veces es inevitable que estas secuelas aparezcan y que una vez que el bebé se da de alta o se gradúa de la UCIN, como nosotros decimos, sigue todo un reto para la familia, sigue el seguimiento. Hace rato preguntaban hasta cuándo, pues la verdad es que los programas de seguimiento cada vez son más largos. Muchos se cortaban a los 2 años para determinar problemas motores, después a 6 años para ver cómo era la vida o cómo iban a entrar los bebés a la escuela. Y sabemos que en la adolescencia pueden tener otros problemas de comportamiento, de conducta. Entonces, sí reconocer el apoyo de las familias que están al día con nosotros en la terapia intensiva, y sobre todo pues darles una felicitación a todas las sociedades que también contribuyen con el apoyo hacia los padres, porque sabemos que estas redes son vitales en el desarrollo de estos bebés. Claro. Oye, Miriam Marmolejo nos dice: yo pasé por algo similar, mi bebé falleció y tenía una malformación y otra bebé no llegó a término. Ya me revisaron y dicen que todo bien, pero yo no creo que esto sea normal. Necesito orientación. ¿A dónde puede acudir? Pues existen diferentes programas en hospitales públicos donde pueden ir a seguimiento ginecológico. Si ellos están pensando en embarazarse, que eso es algo importante, ¿no? Si ya estamos planeando el embarazo, no hacerlo como a ver qué pasa. Hay una preparación previa.
si llega el embarazo, llevar un seguimiento muy puntual de ese embarazo para poder identificar tempranamente alguna alteración y poder llevar a término o lo mejor posible ese embarazo. A mí me gustaría añadir lo que decía, ¿no? Que de repente se gradúa, como decimos, de la terapia intensiva y de repente nos olvidamos de lo que va a pasar con el pequeño. Entonces es importantísimo que las mamás se vayan con estrategias esenciales saliendo, ¿no? Que pueden implementarlas dentro de su cuidado cotidiano. No es necesario llevarlo a la terapia 1, 2 y 3. A veces con lo que le damos durante la vida cotidiana estamos impulsando el desarrollo de ese pequeño. Entonces es muy importante porque favorecemos además el vínculo con la familia, con la mamá. Entonces llevar un seguimiento desde antes del embarazo sería lo ideal en este caso, ver qué es lo que está pasando y dar un seguimiento muy puntual. Muchísimas gracias, Miriam, adelante. Gracias, pues felicitar al programa y a las mamás por sus testimonios que siempre nos dan enseñanzas de cómo trabajar cuando nos pasan estas situaciones. Y bueno, creo que confiar en el saber que las mamás tienen, lo que sienten, esto que decía un testimonio, es que yo siento que algo no está bien, hay que ir a buscar ayuda hasta encontrar una respuesta que nos satisfaga, porque bueno, no todos los especialistas le atinan, también son humanos, ¿no? Los doctores, los psicoanalistas, los psiquiatras, todos son humanos y a veces no encuentran la causa y a veces para el personal médico es difícil decir no sé, pero confiar las mamás en su saber, en su sensación de ellas mismas y de sus hijos, ¿no? Muchísimas gracias. Y bueno, sobre todo también enfrentar el miedo, ¿no? Porque a veces pues es miedo a lo que ya sucedió. Muchísimas gracias a cada una de ustedes. Gracias por estar aquí. Gracias por todo lo que nos platicaron y por toda la experiencia que nos compartieron, las respuestas que nos dieron. Gracias a todas ustedes, de veras, muchas gracias por haber venido a compartirnos sus experiencias. Las abrazo fuerte, duras, pero importante para que nosotros entendamos qué está pasando. Gracias a ti que siempre estás del otro lado de la televisión. Y bueno, yo soy Cristina Jauregui. Nos vemos la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza.